En México, la Coca-Cola sabe distinta a la de Estados Unidos. No es tu imaginación, no es nostalgia, es química. Del otro lado de la frontera, cambiaron el azúcar por otra cosa hace más de 40 años y nunca te lo dijeron en la etiqueta. Y aquí viene lo que no cuadra. Esa otra cosa no la metieron porque supiera mejor, ni porque fuera más barata de producir. La metieron porque el gobierno subió el precio del azúcar por decreto, al mismo tiempo que subsidiaba lo que la reemplazó. Vamos a seguir el rastro completo. ¿Quién inventó el proceso? ¿Quién presionó para que fuera obligatorio en la práctica? ¿Y por qué hoy pagas extra si quieres la versión de antes? La versión oficial es simple y hasta bonita. La ciencia encontró una forma más eficiente de endulzar usando maíz, que es una planta que Estados Unidos produce en cantidades industriales. Todo el mundo gana. La industria ahorra costos, tú pagas menos por tu refresco y se usa mejor un cultivo que ya estaba ahí. Ese es el argumento que la Corn Refiners Association ha repetido durante 50 años. Es azúcar, nada más que viene del maíz. De hecho, hasta la FDA lo dice. Químicamente, el jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar de mesa se parecen mucho. Misma cantidad, casi idéntica, de fructosa y glucosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en el frasco, está en cómo llegó ahí. Aquí está la parte que la Corn Refiners Association no pone en su historia oficial. El jarabe de maíz de alta fructosa no ganó el mercado compitiendo limpio contra el azúcar. Ganó porque alguien hizo que competir limpio fuera imposible. A finales de los 70 y con fuerza en los 80, el gobierno de Estados Unidos impuso cuotas de importación al azúcar. Eso significa, puso un límite legal a cuánta azúcar barata de otros países podía entrar al país. ¿El resultado inmediato? El azúcar dentro de Estados Unidos se volvió artificialmente cara. No porque escaseara, porque la ley lo hizo escaso a propósito. Y mientras el azúcar se encarecía por decreto, el maíz recibía subsidios del gobierno. Dos políticas, un mismo resultado. El jarabe de maíz se volvió más barato que el azúcar no por eficiencia, sino porque el juego estaba trucado desde el precio. Entonces sí pasó algo raro con el precio. Pero eso todavía no explica quién empujó esas cuotas y por qué le convenía tanto. El proceso técnico nació en 1957. Dos investigadores, Richard Marshall y Earl Coy, descubrieron una enzima capaz de convertir la glucosa del maíz en fructosa, el azúcar que da el dulzor real. A finales de los 60, en Japón, el científico Yoshiyuki Takasaki perfeccionó el proceso a escala industrial. Clinton Corn Processing Company, en Iowa, lo llevó a producción comercial en Estados Unidos a inicios de los 70, trabajando junto con investigadores japoneses. Hasta aquí es solo una historia de innovación. El giro viene con un nombre: Dwayne Andreas, director de Archer Daniels Midland, ADM, uno de los procesadores de maíz más grandes del país. Andreas no solo vendía jarabe de maíz, financiaba campañas políticas de ambos partidos y presionaba directamente para que las cuotas de importación de azúcar se mantuvieran altas. Mientras más caro el azúcar importado, más barato se veía su producto en comparación. No inventó el jarabe, inventó las condiciones para que ganara sin competir. Si esto te está encabronando tanto como a mí cuando lo investigué, dale like. Ayuda a que más gente se entere de que esto no fue casualidad. Coca-Cola empezó a mezclar jarabe de maíz en su fórmula desde inicios de los 80. Para 1984, un año antes del fiasco de New Coke, Coca-Cola y Pepsi ya habían cambiado por completo su endulzante principal en Estados Unidos, de azúcar de caña a jarabe de maíz de alta fructosa. No hubo anuncio en la etiqueta que dijera «cambiamos tu bebida», solo cambió el ingrediente. ¿Por qué nadie protestó lo suficiente para revertirlo? Porque el cambio fue gradual, silencioso, y el argumento de venta interno era siempre el mismo. Es prácticamente lo mismo, y más barato. Nadie en el pasillo del supermercado sabía que ese más barato venía de una ley de cuotas, no de una mejora real en el producto. Y así, en menos de una década, el jarabe de maíz pasó de ser una curiosidad de laboratorio a estar en casi todo lo que hoy compras empacado. Refrescos, panes, catsup, aderezos, cereales. Y lo que nunca te va a decir la etiqueta es que del otro lado de la frontera, con la misma marca y el mismo logo, la fórmula es otra. Aquí está el número que resume todo. Fuera de Estados Unidos, en países como México, Coca-Cola sigue usando azúcar de caña. Porque ahí el azúcar nunca tuvo esas cuotas artificiales que la encarecieron. Es la misma fórmula, el mismo logo, pero un endulzante distinto según el país donde el gobierno decidió proteger un cultivo sobre otro.
Y el consumo per cápita en Estados Unidos de este jarabe llegó a su punto más alto a finales de los 90, casi 29 kilos por persona al año. No porque cada persona decidiera comer más dulce, porque el jarabe estaba en todo lo que ya comprabas, sin que lo pidieras. Oye, cuéntame en los comentarios, ¿tú ya sabías que la Coca de México y la gringa no llevan el mismo endulzante? Escribe jarabe si te acabas de enterar ahorita. Mándale esto a quien todavía cree que el refresco de allá y el de acá son exactamente iguales. Compártelo, que se entere. Esto no es una historia de villano con capa negra. Es una historia de política agrícola disfrazada de decisión de sabor. Nadie te preguntó si preferías pagar más por azúcar real. Alguien decidió por ti, protegiendo un cultivo con dinero de todos y dejando que la etiqueta se quedara callada. Lo que sí puedes hacer mañana, voltea el empaque. Busca jarabe de maíz de alta fructosa en la lista de ingredientes, no en la publicidad. Si aparece en tu pan, tu catsup o tu aderezo y no esperabas verlo ahí, ahora ya sabes por qué está. No fue una elección tuya, fue una ley de hace 40 años que sigue viva en tu alacena. Si quieres que sigamos destapando estas cosas, suscríbete. La próxima vez vamos por otro ingrediente que tienes en tu cocina ahora mismo y que tampoco es lo que dice ser.